Emisión. Tenemos el agrado de saludar con Vilma Andrade, legisladora de la Izquierda Democrática, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente lograron ese acuerdo, están ya los resultados allí, la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional y del Consejo Administrativo de la Legislatura, donde la Izquierda Democrática tiene sin duda una importante representación y, entiendo yo, tendrá una importante participación. ¿Cómo se logró este acuerdo? ¿Qué implica? ¿Y cuáles son las condiciones o las líneas que ustedes no van a cruzar? ¿Es un acuerdo coyuntural o es un acuerdo a largo plazo? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Licenia. Alexis, un saludo por esta entrevista. Bienvenida. Bueno, yo empezaría señalando que fue muy complejo. De hecho, la configuración como está establecida de la nueva asamblea no permite que se pueda ver una cohesión mucho más fácil. Luego, el rompimiento que se diera del Partido Social Cristiano con la bancada oficialista obligaba definitivamente a que se encuentre este acuerdo pasando por la proximidad con Pachacuti. Y de las condiciones. Yo creo que aquí nosotros presentamos una agenda legislativa que fue enfocada y trabajada en forma conjunta, sin embargo, esperamos nosotros que luego tengamos que confluir en una agenda de prioridades de toda la Asamblea, porque no podemos de ninguna forma pretender invisibilizar a bancadas tan importantes que tienen una visión y que tienen unas propuestas. Luego también hay que decirlo, hay que llegar a un acuerdo y ojalá abierto, transparente, con el Ejecutivo, de forma que conocer cuál es el modelo de desarrollo que plantea el país. Y las líneas rojas están dadas. Nosotros hemos dicho, no vamos a aprobar ninguna propuesta que conlleve la privatización de los sectores estratégicos y de la seguridad social, eso como ejes fundamentales. Sin embargo, creo que si el gobierno tiene una lectura clara, tiene que darse cuenta que en la primera vuelta tuvo un 20% apenas de apoyo y en la segunda vuelta confluyeron votos tanto de Izquierda Democrática cuanto de Pachacuti. Por lo tanto, las propuestas tienen que estar centradas y ojalá equilibradas para que puedan contar con el apoyo en la Asamblea Nacional. Es decir, asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Que el acuerdo, digamos, hubiese sido igual si es que pasaba con las tiendas de enfrente, pero ¿este acuerdo fue coyuntural para elegir autoridades? ¿No tiene que ver con una agenda programática? ¿O ustedes, digamos, en una posible, por ejemplo, reforma tributaria pondrían los votos para Creo? A ver, yo creo que sí, por ahora es una acuerdo puntual, digamos, para la elección de autoridades. Nosotros sí aspiraríamos de que confluyamos en un acuerdo programático que sí va equilibrándose hacia el centro. No podríamos de ninguna manera apoyar propuestas que estén enfocadas a propuestas de extrema derecha. Y esa es la lectura que nosotros le podemos dar. Pero entendiéndose un tema que casi siempre se olvida, que las propuestas económicas urgentes son también complicadas. O tenemos los votos para el archivo o mejoramos a la ley si no entra por el ministerio en vigencia a los 30 días. Por eso es importante que esas propuestas también vengan desde el Ejecutivo, entendiéndose de que hay una composición de la Asamblea absolutamente progresista, al menos ampliamente así determinada, que las propuestas también tengan ese enfoque. No vamos a trabar al presidente de la República, pero lógicamente hemos dicho siempre, no hay un cheque en blanco. Esto es hacer una revisión clara de las propuestas y irles moldeando a algo mucho más equilibrado, que yo creo que es esa visión social que necesita también el país. Asambleísta Andrade, ¿qué ocurrió que la Izquierda Democrática cambió de posición del viernes al sábado? El viernes se decía que no iban a apoyar la posición de Pachacuti, que estaba totalmente cerrado, que tiene que ser la presidencia para ellos, pero el sábado finalmente terminaron votando por Guadalupe Llori. ¿Qué hubo de por medio? ¿Qué Bueno, pasó ahí allí? no es de asombrarse. Nosotros, el partido venía trabajando inclusive en una propuesta conjunta legislativa 2 meses antes y siempre ha sido directa. Izquierda Democrática manifestó la posición clara de apoyar una presidencia de Pachacuti. O sea, eso estuvo en el tapete, de eso no se modificó en nada. Yo creo que más bien ahí pasa por esta necesidad de no bloquearle a la Asamblea. El grupo de UNES y Pachacuti son 76 voluntades, y si con cualquiera de las dos
pasaban a ser el pie de la balanza para conformar la mayoría y llevar adelante la elección de autoridades. Para el día de mañana, asambleísta Vilma Andrade, está convocada a la asamblea nuevamente. Tengo entendido que pasadas las 15 horas para designar o para distribuir las comisiones. Ahora son 15, ya no son 12 más la de fiscalización, son 15 y además hay un comité de ética, ¿no? Que estará integrado por 5 legisladores. ¿Cómo prevé usted que se pueda llevar adelante este proceso, que es a ratos y a veces hasta más complicado incluso que la elección de autoridades? Porque, digamos, en las comisiones también no hay cama para tanta gente, son comisiones de 10, de 11, de 12, no más. El caso del comité de ética son 5, todos quieren estar. Si es que usted integra ahora la comisión de fiscalización, ya no puede estar en otra comisión, como ocurría en el pasado, que podía estar en una y en la de fiscalización, que era una comisión temporal. ¿Cómo cree usted que se va a llevar adelante ese proceso? Bueno, yo creo que es importante algo. Hay ahora un poquito, digamos, más de espacio porque se vuelven 15 comisiones permanentes y la comisión, como usted muy bien lo señala, la de fiscalización es comisión permanente y así debería haber sido desde un inicio. Yo creo que es interesante las comisiones van a estar entre 9 y 10 legisladores. Nosotros aspiramos que también en las comisiones haya una proporcionalidad de la representación y que confluyamos quizás en aquellos intereses o la experticia o la voluntad que tienen los asambleístas en conformar una u otra mesa. Yo creo que, por supuesto, no podrán estar todos. A mí, en lo personal, no me gusta la comisión de fiscalización, les debo de ser absolutamente sincera, porque yo creo que la fiscalización ha degradado más bien la acción legislativa. La fiscalización, si no cambia la forma de fiscalizar, que tiene que confluir en un cambio del organismo que ha sido regulado, que ha sido controlado a través de fiscalización, no pasa nada. Sigue el sistema administrativo financiero de la entidad igual y por lo cual es absurdo, diríamos es inútil más bien es la palabra, el tema de fiscalización. Yo creo que hay que ir a un modelo de fiscalización mucho más claro y determinante para que después de que se logre la censura o destitución de un ministro o de un alto funcionario, tenga que obligarse a modificarse las acciones dentro del organismo. Pero en general esperemos que estas comisiones y usted muy bien por su experiencia, Alexis, lo menciona, son muy complejos. Ese es un ajedrez, es un armaje muy difícil que yo aspiro que conlleve la representación de acuerdo a la experticia, al interés de los asambleístas en su mayor parte. Asambleísta Andrade, tomando en cuenta las posiciones, digo yo, radicalmente distintas en algunos temas que tienen ustedes como Izquierda Democrática, que tiene Pachacutic, eso, ¿cómo lo van a manejar frente a este acuerdo al que han llegado para la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional? ¿Y están ustedes dispuestos a cogobernar con Guillermo Lasso? Bueno, de ninguna manera cogobernar. Eso hay que decirlo y al menos mi posición, yo daría cuenta de mi partido y así lo han dicho las autoridades del partido, no es esa ninguna la intención de cogobernar. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de consolidación y con objetivos claros a mediano y largo plazo. Yo creo que aquí tendrá que confluir nuevamente, apreciada Licenia, en que los proyectos sean claramente establecidos. Nosotros, yo le digo desde mi experiencia, si es que las propuestas que están enfocadas desde el gobierno no confluyen en una transparencia, en decirle al país qué es lo que aspira el gobierno, cuáles son esos ejes fundamentales que él plantea y sobre esa base ir ajustando realmente también las propuestas en el legislativo. Creo pierde una bancada porque el rompimiento con el Partido Social Cristiano, él pierde quizás voces en apoyo a sus propuestas que en algunos casos puedan intentarse ser neoliberales. Creo que eso obliga que al presidente, y creo que es bueno para el Ecuador, que más bien sean enfocadas al centro y que es en esa visión que es la que aspira el país, porque eso es lo que se refleja también en las elecciones, podamos confluir en esos acuerdos y en esas aprobaciones. Hay una corriente que fue muy fuerte durante los días previos en las negociaciones, de hecho se le escuchó a usted también decir en su momento
aquello, asambleísta, eso de que con el correísmo ni a la esquina, después Salvador Quispe dijo al correísmo hay que enterrarle y los que quieran enterrar al correísmo vénganse, etcétera, etcétera. Digamos, eso no encaja en el ajedrez del Ecuador del encuentro, porque en el Ecuador del encuentro deberíamos de estar los pro y los contra, deberíamos de estar absolutamente todos, ¿no? Pero digo, desde su perspectiva, ¿cuándo el país y esta legislatura también va a sumar para dejar de seguir, digamos, enfrascados en esa disputa tan estéril que no nos lleva a ninguna parte, que es la del correísmo, anticorreísmo, que yo esperaba que con las elecciones del 7F y del 11A se termine? Bueno, yo he sido muy clara y lo vuelvo a reiterar aquí. Nosotros considerábamos de que no debe presidir la Asamblea UNES. Ese ha sido mi planteamiento. ¿Y por qué? Porque yo creo que son posiciones totalmente radicales y si queremos salir de ese radicalismo no era adecuado. Y creo que precisamente lo que hizo UNES en un momento dado, imagínense ustedes, apoyando una propuesta social cristiana, era básicamente salir de ese radicalismo y posicionar a una propuesta más cercana al gobierno. El mensaje estaba claro. Yo creo que nosotros tampoco se puede, en este caso, denostar este acuerdo que se ha hecho por el otro lado. Más bien es cómo salimos de ese radicalismo, y usted lo dice muy claro, porque al interior de la Asamblea, ya cuando estén sobre todo los nuevos asambleístas, ya se están dando cuenta cómo es la relación en toda la Asamblea, y yo creo que una demostración clara fue el que en la votación, por ejemplo, de la configuración de los bloques de las representantes al Consejo Administrativo de la legislatura, existió un acuerdo previo para que todos votemos a favor de todos los 4 miembros. Y por eso, por ejemplo, Izquierda Democrática votó a favor de la integración del Consejo Administrativo de la legislatura del representante de UNES, de Jimmy, el asambleísta, se me fue el nombre este momento. Aliaga, por ejemplo, ahí confluimos. Yo creo que ojalá así podamos determinar también la configuración de las comisiones y, por supuesto, también el trabajo mismo en cada una de ellas, que creo que cambiaría radicalmente. Tenemos que cambiar la imagen de la Asamblea y pasa justamente por salir de las confrontaciones, porque muchas veces esa confrontación es la que también nos ha llevado al desgaste de la Asamblea y se ha llevado a la generalización, porque hemos salido más allá del ataque que debería ser de ideas o la confrontación de ideas al ataque personal, tratando de denostar a las personas. Y creo que eso yo en lo personal jamás lo he hecho. Jamás mis posiciones han sido de orden personal y aspiro que así también se confluya con la nueva Asamblea para evitar justamente este radicalismo o esta confrontación inútil. Yo a propósito de lo que usted señalaba de Ronnie Aliaga, quería plantearle yo una pregunta que tiene que ver precisamente con la ruptura de Creo y PCC, que digamos, no solo que no eligen a Henry Kronfle, sino que dejan por fuera al PCC de la conformación del CAL con la vocalía. Ellos tenían, digamos, también derecho a reclamar un cupo, porque son una de las 4 bancadas que llegaron en un primer momento, más allá de que después, creo, con independientes sumaron los 13 y conformaron una bancada más. Pero cuéntenos un poquito sobre aquello, ¿no? ¿Por qué queda por fuera PSC, asambleísta? A ver, yo le debo decir que sí lamento esa situación, yo le debo decir de forma sincera y directa, o sea, creo que eso va a llevar a una confrontación, o sea, se nota claramente y eso puede devenir en una suerte, ojalá, de obstrucción dentro de la Asamblea. Yo espero que no sea así. Sin embargo, existiendo 5 bloques, el bloque de Creo confluye con los independientes. Y ahí yo creo que vieron o apreciaron el bloque numérico. Pasa a ser, si mal no recuerdo, de como más de 20 asambleístas. Entonces, la bancada del Partido Social Cristiano, ustedes saben que tuvo dos deserciones, se quedó en 16. Yo creería que esa fue la aprobación que la dieron en conjunto. Yo no estuve en esa negociaciones, que sí lo estuvo UNES, justamente, y por eso se hizo ya la representación. Lamentablemente hay solo 4 espacios y 5 bancadas.
Asambleísta Andrade, su bloque está dispuesto a fiscalizar. Usted hablaba de que no hay que utilizar la fiscalización para perseguir, etcétera, etcétera, pero ustedes como bloque están dispuestos a fiscalizar al gobierno del presidente Lenín Moreno, que deja el poder el próximo lunes, o creen que es momento de borrón y cuenta nueva y no olvidarnos de todo lo que ha pasado durante esta administración. Bueno, no, al contrario, nuestros asambleístas, el bloque ha sido muy claro y en nuestras propuestas está la fiscalización absolutamente definida. Fíjese, ahora mismo nosotros, y en mi caso, como Izquierda Democrática, ustedes saben que era una voz en solitario, pero una voz firme, fuerte dentro de la Asamblea, nosotros votamos por la censura y destitución de los ministros que se presentaron en la Asamblea. Sin embargo, vemos, por ejemplo, se destituyó o se censuró, mejor dicho, a la ministra Espinosa. Empezó a la ministra Andramuño, al menos con comparecencias, y luego se censuró al ministro Ceballos. Sin embargo, el sistema de salud sigue siendo caótico, la vacunación es un desastre, la corrupción igualmente. Entonces, me pregunto, si a esa fiscalización queremos abordar, yo creo que hay que hacer ojalá un acuerdo con todas las bancadas para que la fiscalización determine cambios fundamentales. Si no vamos a eso, podrá ser quizás un desfile de ministros y una censura y cortada de cabezas de ministros que no es que yo no creo que le hace bien al país. Yo creo que hay que ir a una clara pues fiscalización que determine acciones y usted sabe las limitaciones que tenemos. Es apenas un año después de que concluye el gobierno o la función un funcionario, llámese ministro de Estado, que es de paso el nivel que nosotros podemos hacer el control político. Yo aspiro que eso conlleve realmente también un acuerdo al interior para que no sea un trabajo en vano el que realiza la Asamblea. Asambleísta, Marlon Santi en sus primeras declaraciones después de que se consagró el acuerdo, habló de la conformación de una comisión para investigar lo de octubre, a pesar de que ya hay un informe elaborado por una comisión independiente sobre esos episodios. ¿Ustedes van a permitir que esa comisión que se instale y que supuestamente va a tener, digamos, un acompañamiento, veeduría de Naciones Unidas, también investigue otros procesos o se va únicamente a circunscribir a los hechos de octubre? Bueno, todavía no ha sido presentada la propuesta, solamente fue un señalamiento que lo han hecho desde Pachacuti, que habrá que esperar cómo la plantean y cuáles son los objetivos de esa comisión para nosotros poder apoyar o no esa propuesta. Ahora solamente se ha escuchado de varias otras comisiones ocasionales que podrían conformarse, pero todas ellas tendrán que ser analizadas, como usted conoce, al interno de la Asamblea y de acuerdo a esa posición poderles o no aprobar. Asambleísta Andrade, en las últimas horas se conoció de una situación lamentable en lo personal por la que atraviesa el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Y hay voces al interior de la Asamblea, en redes, en algunos grupos que piden un juicio político para la destitución del funcionario. ¿Existen esas causas para iniciar este proceso o al tratarse de una situación personal tiene que ser analizado o resuelto por otra vía? Bueno, yo creería que de lo que se puede advertir, ¿no es cierto? Hay varios incumplimientos, porque estamos hablando de haber estado el país en un toque de queda y hay unas restricciones absolutamente claras. Pero más allá de eso, yo creo que todo lo que se haga en la Asamblea tiene que ser analizado jurídicamente y por lo tanto las acciones que está llevando la Fiscalía General del Estado deben determinar también y que nos dejen ver un poco más cómo ha sido la trama. Sin embargo, en lo personal, yo debo decir que es vergonzoso, es bochornoso la actuación de un funcionario que está enfocado a la defensa de los derechos humanos, agrediendo a una mujer o en un acto deleznable que de ninguna manera podemos nosotros ocultar. Cualquiera sea la situación, yo creo que por bien justamente de ese organismo, al menos mi planteamiento sería que el señor defensor del pueblo renuncie, no representa esa condición frente a un alto organismo como es la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en lo legal habrá que analizar, esperemos un poco cómo confluyen los informes también de la Fiscalía para poder tomar una decisión. Ya se han adelantado en la Asamblea Nacional a decir que va el enjuiciamiento político, ese tiene que tener también todos los elementos y la base jurídica que para poderle llevar adelante. Ese mismo pedido de renuncia debería también extenderse al contralor subrogante Pablo Celi, que está ahora mismo detenido.
Bueno, nosotros lo hemos dicho claramente, nosotros también hemos planteado justamente de que no es posible, no es admisible y la situación esa bochornosa y vergonzosa, y usted podrá hacer revisión de mis declaraciones, de que no fue nada más un seguimiento de lo también de lo repudiable que fue la acción del Contralor Polit, porque se nota claramente que esa trama de corrupción que se dio durante esa administración, si mal no recuerdo, de 10 años del Contralor Polit, que puso tierra a todos los actos de corrupción y solamente chantajeó a las grandes empresas contratistas del Estado, era el mismo esquema de corrupción que se mantiene ahora. Mi posición siempre va a ser igual, porque no tengo por qué defender a funcionarios corruptos o funcionarios que a la luz del Ecuador están ocasionándole daño al país. Volviendo al tema de las comisiones, ¿a cuál aspira usted integrar, asambleísta? Yo le debo decir que de verdad he estado tan enfocada al tema de la organización, de la sesión inaugural y al trabajo inicial, que no he puesto, espero hoy tener la oportunidad con mis compañeros de poder señalar cuál es mi interés de las comisiones. La verdad, usted sabe, las 15 comisiones son importantes, depende, yo he tenido, claro, mucha trabajo y quizás experiencia en la de régimen económico o la de desarrollo económico. Me gustan las áreas económicas, pero sin duda también las áreas sociales. Hay que esperar que podamos establecer también estos diálogos, los espacios que queden, bueno, ya sabe usted, y los intereses también al interno de los partidos, que son complejos. Asambleísta Andrade, ¿cómo está el tema del cambio de mando presidencial de esa ceremonia que tradicionalmente se realiza en la Asamblea Nacional? ¿Está ya todo listo? ¿Cómo avanzan esos preparativos? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, eso ya no me corresponderá, pero sí les puedo decir, porque en algunos temas estuvimos tanto con los informes del COE cuanto con Cancillería confluyendo en algunos aspectos, y ahí yo lo que veo es que va a ser una posesión presencial de los asambleístas. Pueden hacerlo también en forma telemática, se va a aceptar esa condición, y se va también a activar el Salón José María Lequerica y también varios salones Salón de los Presidentes, porque hay alrededor de 700 invitados. Entonces ya imaginará usted el espacio que se requiere en la Asamblea, y todas las medidas de bioseguridad que serán exigidas pasan justamente por la prueba PCR y también por todo ya lo que organice Cancillería, en este caso, para la posesión del presidente. ¿Qué hora está prevista la ceremonia, asambleísta? No tengo con exactitud, no conozco ese detalle, pero va a ser en la mañana, eso sí. Va a ser 10 de la mañana suele ser casi siempre, es una costumbre, ¿no? Suele ser casi siempre 10 de la mañana la convocatoria. Sí. Le queremos agradecer muchísimo a la legisladora por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade, con quien hemos conversado sobre la elección de autoridades en el nuevo Parlamento y lo que será también el proceso de distribución de los asambleístas en las 15 comisiones especializadas más el Comité de Ética. Esto ocurrirá el día de mañana. Muy amable, legisladora, muy gentil. Muchas gracias, apreciado Alexis, Licenia, un lindo día para todos y siempre a la orden. Muchas gracias por la entrevista.